el Señor fue fiel y fue hablando a nuestro corazón y fue confirmando muchas cosas que venía hablando y que se venían hablando acá. Y eso es lo que hoy les quiero compartir. Una pregunta que nos hacíamos con Nico es: ¿por qué la iglesia a veces no funciona como debería? ¿Nunca se preguntó? ¿Por qué no vemos a más personas alcanzadas? ¿Por qué no vemos a más personas sanadas? ¿Por qué no vemos gente transformada realmente? ¿Y por qué hay tantos cristianos que están frustrados? Que están estancados, que no quieren saber nada con la iglesia. ¿Nunca se preguntó? ¿Nunca le llamó la atención? Y la respuesta a muchas de estas preguntas es la religión. Que hemos permitido que el evangelio se reduzca a reglas, a normas que nos dicen lo que es bueno, lo que es malo, lo que yo tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, pero perdimos la esencia de la palabra. Y esta ya era una preocupación hace muchos años que tenía Pablo. Vamos a leer Gálatas 1 del 6 al 9. Dice Pablo: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias distintas de la que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Pablo estaba realmente enojado. En ese tiempo, los judaizantes, que algo nos hablaba en la prédica pasada el pastor Juan José, ¿saben quiénes eran los judaizantes? Eran los judíos que estaban convertidos, que creían en Cristo, pero también creían que las personas tenían que cumplir la ley para ser bendecidas. Y a esto Pablo le llama otro evangelio, o un evangelio diferente, dice Reina Valera. ¿Diferente de qué? Simplemente diferente de la gracia de Cristo. El nuevo pacto consiste en la gracia, no en la ley. Romanos 6:14 dice así: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando hay mezclas, como esas que yo les contaba de los judaizantes, el evangelio se pervierte y las personas se sienten indignas, se sienten perdidas. Porque básicamente lo que decían los judaizantes, que es lo que pasa hoy en la actualidad, es que reducían el evangelio a que tengo que hacer lo correcto en lugar de creer lo correcto. Le sumaban: tengo que creer en Cristo, pero también tengo que hacer tal cosa. Y miren lo que dice la palabra de cuando yo me rijo por la ley. Santiago 2:10 dice: porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Y Gálatas 3:10 dice algo parecido. Dice: todos los que dependen de las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y sinceramente, ninguno de nosotros, ni yo ni ninguno, solo Cristo pudo cumplir con toda la ley. Si queremos cumplir con toda la ley, vamos a fallar en algo, y la Biblia dice que si fallamos en un solo punto, somos malditos. Pero la buena noticia es que, si bien no podemos estar bien con Dios en base a nuestras obras, Dios envió a su Hijo para que lo hiciera por nosotros. Y a su Hijo lo recibimos por fe, únicamente por fe, es gracia. Vamos a leer otro pasaje que clarifica esto. Gálatas 3, del 11 al 13, dice: ahora bien, es evidente que por la ley
Nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Y sigue diciendo, Gálatas 3:19 dice: entonces, escuchen, ¿cuál era el propósito de la ley? La ley fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. Esa es la finalidad de la ley. Fue añadida por causa del pecado de Adán, de Eva, suyo, mío. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la descendencia, la simiente, dice Reina Valera. ¿Y quién es la simiente? Cristo. Entonces yo ya no me rijo por la ley, vivo por la gracia. Estoy en tiempo de gracia y esa es una buena noticia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando agregamos algo al mensaje, en vez de convertirlo más, lo convertimos en menos de lo que es. Y se vuelve una carga muy pesada. Y eso es lo que nos pasa mucho, que no podemos cumplir con cosas que nos demanda, pero no que nos demanda Dios, con cosas que muchas veces con cargas que nos ponen las personas. Y Cristo es sencillo. Cristo es fácil de entender, es claro, la palabra dice que es ligera su carga. Igual lo vamos a seguir analizando, no se preocupe. Ahora sí vamos a hablar de la gracia y dice Efesios 2 del 8 al 9, un versículo muy conocido, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces queda claro que todo lo recibimos por gracia. Por la fe en Jesucristo es un regalo de Dios. Pero muchas veces Dios me decía: sí, la salvación es un regalo mío. Pero muchas veces nos quedamos ahí a la puerta. Soy salvo, entonces me conformo porque yo ya soy salvo. Pero ¿saben qué? No disfruto de las riquezas que tengo en Cristo. Y Dios me mostraba una casa. Imagínense conmigo que Cristo es una casa. La puerta de esa casa es la salvación. Entonces Cristo me regala la casa y yo voy a la puerta y digo: wow, qué hermosa puerta. Es de algarrobo, mirá qué linda, mirá las plantitas que tengo acá en la entrada. Pero yo simplemente me quedo ahí. Entonces viene la lluvia y me mojo. Viene el calor porque vivo en Chaco y me muero de calor. Viene el frío y tengo frío. Tengo hambre y no tengo de dónde sacar comida porque estoy a la puerta. Y eso me decía el Señor. Muchas veces nosotros nos quedamos en la puerta y no continuamos. Entonces no disfrutamos todo lo que ya tenemos disponible adentro, porque esa casa es mía y todo lo tengo en Cristo. Entonces tengo que apropiarme de todo lo que Cristo ya me regaló. Y todo eso que Cristo ya me regaló fue consumado en la cruz, ya lo tengo. Si necesito fe, tengo fe. Si necesito paz, tengo paz. Si necesito cualquier cosa, ya la tengo adentro de la casa. Tengo que avanzar y cruzar ese umbral y meterme a la casa y comenzar a apropiarme de lo que ya es mío. Y para no vivir a la puerta de la casa, tenemos que madurar. Para no quedarnos solo con: y bueno, soy salvo y qué lindo que soy salvo. Y es lindo ser salvo. Pero también hay muchas cosas para disfrutar en Cristo. Y cada día podemos descubrir una cosa nueva en Cristo. Y la madurez, como nos decía nuestro pastor, siempre nos repite que la madurez es avanzar en el conocimiento de la persona de Cristo. Yo puedo tener
mucho conocimiento de Biblia, puedo conocer muchos versículos, puedo haber escuchado muchas veces un montón de historias. Hay versículos que todos los sabemos de memoria, pero eso que yo escucho lo tengo que vivir, se tiene que revelar a mi vida. Puedo tener mucha información, pero déjeme decirle que la información, o sea, yo puedo leer, conozco personas que se leyeron toda la Biblia para ver qué decía y no les produjo nada porque no tienen fe. Entonces lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios es que esa palabra, aunque la hayamos escuchado 100 veces, que en la 101 vez se revele a nuestra vida y sea vida. Porque si tenemos información, como siempre decimos con los adolescentes, estamos en el árbol equivocado, estamos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, conocemos, pero no produce nada. ¿Y Cristo dónde está? En el árbol de la vida. Entonces esa palabra tiene que producir vida en nosotros. Ahora, ¿cómo sé yo que voy por el camino correcto? Y déjeme decirle que la explicación a todo en mi vida, a todo lo que hago y a todo lo que no hago, tiene que ser Cristo. Todo tiene que estar guiado por Cristo, todo tiene que estar fundamentado en la roca que es Cristo. No podemos seguir rigiendo nuestras vidas por nuestra propia agenda, por nuestra agenda del alma, por lo que yo quiero, por lo que a mí me gusta, por lo que yo siento. Tenemos que someternos a Cristo, tenemos que morir cada día. ¿Y saben qué me decía Dios? Los muertos no tienen agenda, Erika. Y si vos estás muerta en mí y vos no tenés cabeza, porque yo soy la cabeza de la iglesia, vos tenés que hacer lo que yo te digo. Y es así. ¿Es difícil? Sí. Es difícil. Morir es feo. Creo que nadie quiere morir, pero cuando nosotros morimos en Cristo, vivimos, y la vida de Cristo es mucho mejor que la nuestra. Vamos a buscar otro pasaje que está en Efesios 2:10. Vieron que leíamos el 8 y el 9, decía que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y miren lo que sigue diciendo, dice, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El título del mensaje, si pudieron verlo, era hacer lo correcto o creer lo correcto. Y creer lo correcto, si yo quiero hacer lo correcto por mí mismo, en algún momento me voy a equivocar. En algún momento me va a ir mal, en algún momento se me van a acabar las fuerzas. Pero si estoy en Cristo, creer lo correcto siempre va a ir acompañado de buenas obras. Buenas obras que glorifican al Padre, que nos señalan a Cristo. Imagínense un árbol de manzanas. Creer es la raíz de ese árbol de manzanas y la acción es el fruto. Ahora imagínense, la raíz es la que sostiene el árbol. La que sostiene el árbol en tiempos de tormenta, en tiempos de necesidad, en tiempos difíciles, cuando hay inundaciones, cuando no hay agua, cuando la raíz la sostiene. Y esa raíz de la planta es nuestra identidad en Cristo. Y la identidad en Cristo se construye en intimidad, se construye en oración, se construye en ayuno, se construye leyendo la palabra, ahí cuando nadie la ve. Ese es el fundamento. Como hablábamos hoy en la clase, son los cimientos. Y nadie viene cuando estamos construyendo la casa y dice, wow, qué hermoso cimiento. Ay, qué linda la raíz de tu planta. No, el cimiento es necesario, pero es trabajoso.
es feo, es caro, ¿o no? Cuesta. Esa raíz se construye en intimidad con Dios. Pero la tormenta va a venir, porque a todos nos llegan las tormentas, a todos nos llegan los tiempos difíciles. Y cuando llega la tormenta, la raíz es la que nos sostiene. Y ahí se ve a dónde está plantado cada uno. Ahora, el fruto de nuestra planta, de nuestro árbol, toma su tiempo. Uno no planta un árbol y al otro día, voy a cosechar las manzanitas que planté. No. Dice que el árbol de manzana tarda entre 3 y 8 años en largar una manzana. Y nosotros muchas veces queremos tener un fruto instantáneo. No, porque yo ya oré, entonces ahora, no sé, si me pegaron una frenada al lado de mi auto, ya quiero que salga paz, paciencia, gozo. No, se trabaja en intimidad y a su tiempo, y el tiempo no lo ponemos nosotros, lo pone Dios. A su tiempo, un día que nosotros no sabemos, lo vemos, es como, wow, yo hubiese reaccionado de tal manera, pero no. Me pasó tal cosa y no me movió. Pero eso se ve por el trabajo previo. Yo tuve que regar la tierra, tuve que cuidar mi plantita, la tuve que abonar, la tuve que alimentar. Y ¿saben qué? Ese fruto no es para mí. La planta, el árbol de manzana no come sus propias manzanas, no se alimenta de manzanas. El fruto es para alimentar a los otros. Y el fruto que tenemos nosotros, los cristianos, es para alimentar al cuerpo de Cristo, los unos a los otros. Entonces yo alimento la fe de Él, ella me alimenta a mí, Él está cansado, entonces yo lo sostengo, me alegro con el que se alegra, me gozo con el que se goza, pero también oro por el que está enfermo. ¿Entienden? Vamos a leer 1 de Pedro 4:10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Así que ya lo recibió. Quizá no sepa cuál es, pero ya lo recibió. Ya lo recibimos. Tenemos dones. Y dice que tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y la gracia de Dios y la multiforme gracia de Dios son como dos caras de una misma moneda. Yo soy salva por gracia, es un regalo de Dios. Y la multiforme gracia de Dios es como expreso esa gracia a los otros. Soy salvo por gracia, por lo tanto sirvo a otros con los dones y con los talentos que Dios me dio. Y fíjense cómo Santiago se lo dice a la iglesia. Santiago 2, 14, 17. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo sé yo que estoy viviendo por fe? Porque tiene que haber una acción que se corresponda con esa fe que yo digo. Lo que yo digo y lo que yo hago tiene que concordar. Y queda claro que no hago algo para que Dios me bendiga, no hago algo para que Dios me bendiga, sino que lo hago porque Dios ya me bendijo. Como yo soy bendecida y lo tengo todo en Cristo, no puedo hacer otra cosa que dar de lo que tengo. Efesios 4, del 11 al 13, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este pasaje es un poco controversial, pero porque lo han usado mal. Y sabe que como cuerpo de Cristo, como su iglesia, tenemos distintas asignaciones. Unos son apóstoles, otros son profetas, otros evangelistas, pastores, maestros. Cada uno, como decíamos hoy, con el don que Dios le ha dado. Pero eso no significa que uno sea mejor que el otro, sino que cada uno tiene su función. Si todos, como siempre decimos con los chicos, si todos somos manos, o sea, no tenemos pie que nos lleve. O sea, cada uno tiene una asignación diferente. Pero no tenemos rangos. Dios nos dice, es más importante este que este que este. No, nos da distintas asignaciones, distintas funciones dentro del cuerpo, pero dice ¿para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo hasta que todos, su iglesia, no todos los que estamos acá, la iglesia de Cristo es una. Cristo va a volver a buscar a una iglesia, no va a venir a buscarme a mí o a vos solito, no. Nos va a venir a buscar a su iglesia, a su novia. Y su iglesia, aunque nos cueste entender, somos todos los que creemos en Cristo, los que estamos acá, los que están alrededor del mundo, los que estaban y ya están con Dios esperando y los que vendrán. O sea, va a venir a buscar a su iglesia. Y nuestra función como parte de su iglesia es esa, es edificar al cuerpo de Cristo. El versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la meta, hermanos. Que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Para ahí corremos. Y tenemos que correr, como dice Pablo, corremos la carrera para ganar. Y si queremos correr para ganar, tenemos que saber a dónde vamos. Nuestra finalidad es esa, es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cada uno con lo que Dios le dio y en el lugar que Dios lo puso. Y con lo que Dios le pida. Seamos obedientes en lo que Dios nos pida a cada uno. No todos somos manos, no todos somos pies, pero necesitamos de cada órgano del cuerpo. Y la cabeza es Cristo, entonces siempre vamos a ir para el mismo lado. Y para ir terminando, les voy a compartir un último versículo. Está en 2 de Pedro 1, del 5 al 8. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que comienza diciendo añadid. Y añadid implica trabajar. En otra versión dice, pongan todo su empeño. Pongan todo su empeño en hacer esas cosas. Pongan todo su empeño en crecer, en añadir, no solo quedarnos con nuestra fe. Dice, a la fe le añado virtud. ¿Y saben qué es la virtud? Es el buen testimonio, la buena conducta. Esa es la virtud. Dice que le añadamos a la virtud conocimiento. Conocimiento, entendimiento, conocer más y profundamente a Cristo. Como les decía hoy, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa es nuestra espada, esa es nuestra arma. O sea, eso es lo que nuestro preciado tesoro, o debería serlo, o puede empezar a serlo.
Al conocimiento, dominio propio. ¿Quién necesita dominio propio? Yo necesito. Dominio propio. Al dominio propio dice que tenemos que añadirle paciencia. ¿Quién necesita paciencia? Yo necesito paciencia. En otras versiones dice perseverancia, constancia. A la paciencia tenemos que añadirle piedad, misericordia. A la piedad, afecto fraternal. ¿Y saben qué es el afecto fraternal? El amor entre hermanos en Cristo. Como decía hoy Keki, disfrutemos del vernos, del abrazarnos, del poder compartir un mensaje, de leer una palabra que compartimos en el grupo, de un feliz cumpleaños, de las cosas de todos los días, de las cosas buenas, pero también de las cosas malas. Y al afecto fraternal, añadirle amor. ¿Y qué es amor? Cristo. Necesitamos más Cristo. Porque si estas cosas están en nosotros, dice, y abundan, todas estas cosas que estuvimos nombrando, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, piedad, afecto fraternal y el amor, si estas cosas abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. Esa es la meta, hermanos. Esa es la meta, que nuestra oración y que nuestro enfoque en este tiempo sea crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios.